A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Cordiales saludos a la gran audiencia de Telesucesos, Canal 29, el canal diferente. Su servidor Patricio Aro Ayerbe les saluda y les agradece por acompañarnos semana a semana a decir las cosas como son. En esta oportunidad y siguiendo el tema que hemos venido manejando desde el inicio de la pandemia, las consecuencias que se han producido en diferentes aspectos. Hemos analizado en el aspecto político, en el aspecto social, en el aspecto familiar, en el aspecto de salubridad, en el aspecto económico también hemos analizado, pero hoy vamos a hacer un análisis un poco más detallado sobre la apertura y la flexibilización de las medidas que se impusieron para el control de la enfermedad. Sin embargo, eso dio paso y dio lugar a que la pandemia se extienda especialmente en la ciudad de Quito y en la provincia de Pichincha. Es decir, la apertura y la flexibilización de esas medidas ha dado lugar a que la pandemia provoque mayor cantidad de muertos. Este tema y otros efectos económicos vamos a tratar con nuestro invitado el día de hoy. Nuestro invitado es el economista Germán Worm. Germán Worm es un economista por la Universidad Católica del Ecuador. Él es máster en Dirección y Asesoramiento Financiero por la Universidad Internacional de La Rioja de España y además es MBA, Máster en Business Administration por el Instituto de Empresas de Madrid en España. Él es especialista en calificación de riesgos y es instructor de la Bolsa de Valores de Quito. Con un especialista de esta categoría, nuestro invitado nos hará conocer lo que nosotros hemos llamado la bolsa o la vida. Es decir, se ha predispuesto y se ha priorizado la actividad económica a la salud de los ecuatorianos. Germán, bienvenido. Gracias por acompañarnos a decir las cosas como son. Muchas gracias, Patricio. Muy cordiales saludos para ti y para toda la audiencia. Estoy muy contento de poder conversar estos minutos con ustedes y poder contarles cuál es mi visión sobre la situación actual. Realmente lo que está sucediendo, hay una pequeña recuperación, se ha flexibilizado las medidas, la gente ha salido a la calle, pero hay una cantidad muy grande de muertos. Realmente eso preocupa a toda la ciudadanía y preocupa a todo el país. Esa cantidad de muertos justifica de alguna manera que se hayan abierto los negocios, algunos restaurantes, los comercios están prácticamente en una actividad normal y eso está afectando a la ciudadanía. Patricio, en realidad es una disyuntiva muy grave. Cuando empezó la pandemia, todo el mundo entendió que la mejor idea era quedarse en casa, no salir, no abrir los comercios para proteger la vida, sobre todo por la experiencia de Guayaquil. Pero claro, pasan los días, empieza a escasear el dinero en casa, no se generan ingresos, empiezan a caer las deudas y obviamente la gente empieza a presionar por volver a retomar sus actividades. Sabiendo, yo diría que en la gran mayoría estando conscientes de que eso implica un riesgo, el riesgo de perder la vida, de contagiarse y poder morir. Y no estamos hablando solamente de la gente de más edad,
porque hemos visto casos como la de la prefecta del Oro, que era una mujer joven, relativamente joven, o de otros casos en donde se puede llegar a la muerte sin ser una persona de edad adulta. Pero yo diría que pudo más la presión económica, el intentar sobrevivir, que el miedo a morir. Sí, y en efecto, lo que yo he llamado la bolsa o la vida, y es precisamente lo que nosotros podríamos ver en esta lámina en la que con datos del registro civil vemos que en todas las provincias, a excepción de Guayas, Cañar y Loja, el incremento de muertos a junio es mucho mayor o es mayor al que hubo en enero y febrero. Guayas, es importante destacar que en abril llegó a 12.004 muertos según fuente del registro civil y hoy está en 1.748, es decir, una disminución bastante significativa. Vuelve a los mismos índices de enero o a lo mejor hasta en menos, el índice es menor que el de enero, lo que quiere decir que se justifica, de alguna manera se justifica la apertura de la economía del comercio, porque como tú dices, la gente tiene que vivir. Pero ¿qué pasa con el resto de las provincias? En algún momento dijimos también que la semaforización sería una novelería y vemos que está cobrando, pero ha ayudado de alguna manera esta flexibilización en la economía de los ecuatorianos y del pueblo en general. Yo te diría que, bueno, Quito es, al igual que Guayaquil, una de las dos grandes ciudades y por lo tanto donde más se siente el efecto, tanto en la parte económica como en las cifras de muertos que estamos viendo ahí. Veíamos una tendencia creciente a partir de marzo, es decir, hasta marzo, Quito o Pichincha mostraba unas cifras estables, pero claro, cuando se abre, los niveles de contagio empiezan a incrementarse y obviamente el número de muertos también. De a poco las cosas han ido mejorando, la apertura no es total, todavía estamos en semáforo amarillo, no se pueden realizar las actividades normalmente, sigue habiendo toque de queda, con lo cual hay sectores que se han visto mucho más afectados, los sectores que están relacionados con diversión, que están relacionados con turismo, están totalmente afectados y ellos han sido en una buena parte los que han presionado para que el gobierno flexibilice los horarios, permita la apertura de locales, aunque sea con aforos menores, y permita la circulación los días domingo, ¿sí? Como dije, en Guayas seguramente eso también tiene que ver el hecho de que como ya sufrieron una infección generalizada, porque así fue, seguramente eso hace que los muertos sean menores y eso les ha permitido incluso despejar gran parte de sus hospitales, lo cual es todo lo contrario a lo que sucede aquí en Pichincha. Pero nosotros vemos que la situación no solamente es en el Ecuador, la situación es en el mundo. Se ha abierto, se ha flexibilizado y hay ya varias ciudades en Europa y en los Estados Unidos, varios estados que están regresando nuevamente al enclaustramiento social, al aislamiento social. Eso quiere decir que las medidas vuelven a cero y va a afectarse más gravemente la economía. Para el sector que tú dices, por ejemplo, el sector de la diversión, el sector de los restaurantes, el sector de alimentos, se necesita una inversión. ¿Se justifica de alguna manera esa inversión? Yo diría que no. Muchos de los dueños de restaurantes en Quito consideran que la inversión no se justifica y eso ha obligado inclusive que muchos locales de esta naturaleza se cierren o se vendan. Claro, el efecto es pernicioso en el sentido de que si no funcionas a niveles adecuados, pues evidentemente lo lógico es cerrar. Y ese cierre viene acompañado de desempleo. Yo te diría que ahí ya se empieza a notar el efecto social del desempleo. Empiezas a ver más delincuencia, hay ya noticias de que es mucho más común el encontrarse con algún tipo de asalto, algún tipo de robo, ¿sí? Que en meses anteriores a la pandemia o incluso en los meses de enero y febrero no era tan acentuado como ahora.
empiezas otra vez a ver gente que no tiene para pagar sus deudas, que está reclamando porque el gobierno no le ofrece suficiente asistencia, como sí ocurre en esos países que tú mencionaste. En Europa, las inversiones del gobierno son millonarias para apoyar a las empresas y a los individuos. En Estados Unidos ni hablar. Pero en un caso más cercano, Chile, estábamos viendo que el día domingo, el domingo hace 2 días, se produjo una publicación del gobierno chileno del apoyo a la clase media, ya no a los más pobres, donde ya había ofrecido importantes ayudas de cerca de 12.000 millones de dólares. En el Ecuador estamos lejísimos de eso. Entonces, esa falta de capacidad del gobierno de poder ayudar por sus limitaciones económicas obliga a que la flexibilización sea mayor. Y obviamente, en el Ecuador, con una gran informalidad, pues ya vemos lo que sucede en las calles. Hay muchísima gente vendiendo en la calle que son fuentes de contagio. En el Ecuador estamos muy lejos realmente de que el Estado ayude a los ciudadanos. Y más bien yo diría, por la información que tenemos, es que el único caso en el mundo en que los ciudadanos están ayudando al Estado es el caso ecuatoriano, porque el Estado quedó realmente en una situación de mucha dificultad cuando los fonditos, entre comillas, fueron eliminados por el gobierno anterior. Y esos fonditos nos hubiesen servido hoy a la economía de esta crisis tan seria. Entonces, los ecuatorianos somos en realidad los únicos que en el mundo que estamos ayudando para que el Estado pueda salir adelante. Pero el Estado no tiene visos de salir adelante. Sí, tienes razón. En gran parte lo que significa es que el Estado está peor que los ciudadanos. Los ciudadanos estarían en una mejor condición que el Estado y que por eso es que tienen que aportar. Ha habido posiciones en contrario, sobre todo de las cámaras de comercio, que se niegan a cualquier tipo de incremento de impuestos. Pero es cierto, el Estado eliminó todos sus fondos. Esos otros países sí tenían ahorros para poder enfrentar catástrofes como esta, y el Ecuador no tenía nada. Y si a eso se junta el hecho de que cayó fuertemente el precio del petróleo en los meses pasados, algo ha logrado recuperarse y parece que las cosas están mejorando, pero está muy, muy afectado. Si a eso le reduces todos los ingresos de impuestos por transacciones, que es el IVA, y que no han habido sino muy limitadas en los meses anteriores, pues el efecto es enorme. Cierto que con la renegociación de la deuda externa que se anunció el día de ayer, puede haber un beneficio para el país, pero no es un beneficio de corto plazo, es solamente un alivio de deudas, no es una generación inmediata de efectivo, con lo cual el gobierno seguirá teniendo las mismas limitaciones para ayudar a los conciudadanos. El momento que se topó el asunto de la renegociación con los tenedores de la deuda externa, se habla que, y el gobierno ha anunciado 16.000 millones de dólares. Eso ha permitido que el riesgo país caiga muy, muy levemente, pero ha caído. ¿Eso qué significado puede tener en la economía del ciudadano que se ha lanzado a las calles a tratar de vender alguna cosa para poder alimentar y llevar el pan a sus hijos en el día a día? Es correcto. Aquí podemos ver una publicación del día de hoy, 7 de julio, de un periódico económico que hay en Argentina, que es Ámbito, en donde se ve el valor del riesgo país de los países. Ahí está Ecuador, y vemos que el dato hasta el viernes era de 3.700 puntos y bajó a aproximadamente 2.800 puntos, es decir, una caída de 500 puntos en el riesgo país. ¿Qué significa eso? Pues en realidad no significa mucho para las personas normales, para las personas comunes. El riesgo país está relacionado con los inversionistas internacionales, con la posibilidad de que hayan inversiones nuevas en el Ecuador, pero inversiones que exigen una compensación adicional de ese nivel. Estamos hablando de 3.000 puntos, son 30% adicional de rentabilidad. Y si bajó a 2.800, son 28% de inversión adicional o de rendimiento adicional. Pues obviamente da lo mismo que sea 3.200 a que sea 2.800, no vendrán las inversiones internacionales. Esas inversiones realmente se necesitan para que los países y los estados puedan sobrevivir, pero el Estado ecuatoriano está sobreviviendo solamente del crédito internacional. Es decir, con esta renegociación se dice que China podría aportar en mejores condiciones,
que el Fondo Monetario podría ayudar, es decir, que los diferentes organismos de crédito podrían ayudar, es decir, en los niveles de la deuda externa del país, en un tiempo en que al gobierno le queda menos de un año para entregar sus funciones, va a dejar una deuda mucho más grave de la que ya tenemos. Bueno, en realidad la renegociación es significativa porque representa, como tú mencionabas, alrededor de 17.000 millones de dólares, ¿sí?, que son diferidos en el tiempo. Es decir, los volúmenes de deuda, no solo que disminuyen en valor nominal, que disminuyen en valor nominal aproximadamente 1.500 millones, sino que se difiere el plazo de pago, que era hasta el 2030 hasta 2040. Las tasas de interés también disminuyen de un promedio del 9% a un aproximado del 5,3%. Eso le va a aliviar a los gobiernos futuros los pagos de deuda, sobre todo en esta década. Pero, otra vez, si es que el Ecuador sigue necesitando de más dinero de deuda para mantener su operativa normal, porque el gobierno lo que no tiene es dinero para pagar a sus proveedores, dinero para pagar a sus empleados. Ya hemos visto la cantidad de atrasos que existen. Entonces, si sigue endeudándose, pues obviamente el nuevo gobierno o va a tener que seguir endeudándose o va a tener que buscar el incremento de impuestos, otra vez reducción de más subsidios, para compensar el déficit fiscal que sigue siendo alto, aún con la reducción de deuda. Con la renegociación que hubo ahora sobre los 16.000, 17.000 millones de dólares, ha disminuido también la tasa de interés, y eso es bueno, pero la tasa de interés en el ciudadano, en el ciudadano que va al banco, que se endeuda con una tarjeta de crédito porque no tiene otra forma de comprar, no se ve disminuido. Entonces, económicamente, ¿cómo podría manejarse esta situación y cómo podríamos conseguir de alguna manera que esos intereses también bajen? Tienes toda la razón. Aquí podemos ver los datos del Banco Central de las tasas de interés, ¿sí? Estos son los datos de los últimos, desde julio del último año, mes a mes, tanto de la tasa promedio real como la máxima permitida por la ley, de los diferentes segmentos. ¿Qué se observa? Pues no se observa reducción en absoluto o prácticamente en casi nada de las tasas de interés. Es decir, aquí da lo mismo si es que el riesgo país es 3.000 o es 200 o es 500, aquí da lo mismo si la inflación es 0 o es 10, ¿sí? La tasa de interés no se mueve, ¿sí? No ha habido ningún apoyo real más allá del préstamo del Banco del Pacífico, que es un banco del gobierno, del préstamo del 5% que se ofrece como reactivación. Las tasas de los bancos, aquí está clarito, hasta el mes de junio. Las tasas de junio del productivo empresarial son similares o incluso superiores a las de julio del año pasado, cuando en otros países las tasas de interés han llegado a ser tasa cero de tasa real, es decir, la tasa de interés menos la inflación. El gobierno ha planteado que las empresas y las personas tengan tasa cero, y eso ocurre en Argentina, en Chile, no estoy hablando de Europa ni de Estados Unidos. Entonces, la justificación que siempre hay aquí es que el riesgo país no permite bajar la tasa. No es cierto, ¿sí? No es cierto. Además de que es ilógico que en una economía tan golpeada como la ecuatoriana, en donde todo el mundo, o prácticamente todo el mundo, ha tenido reducciones en sus ventas, en sus ingresos, los bancos siguen siendo rentables. Empieza a haber una situación que nos preocupa a todos los ecuatorianos y es el sistema de seguridad social nacional. Alguien ya dice que el Instituto de Seguridad Social no podría pagar pensiones, el IES no podría pagar pensiones a partir del mes de agosto. Hoy vemos que el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas ya tiene retrasos significativos en el pago de pensiones. ¿Cómo afectaría esa situación? Y claro, la pregunta es, ¿está en riesgo la dolarización? Todo esto, toda esta falta de producción, toda esta situación de inestabilidad económica pone en riesgo la dolarización, porque la potencial solución sería poner a activar una maquinita de imprimir billetes para solucionar los problemas de iliquidez. Es verdad. La solución más fácil y más rápida sería salir de la dolarización y emitir dinero, con lo cual el gobierno se pondría rápidamente al día. El problema es que vendría una inflación alta en muy corto plazo
y obviamente una desconfianza por parte del público en esa nueva moneda, lo cual nos llevaría otra vez a una situación parecida a la del año 98. El tema de que las instituciones de seguridad social, no voy a hablar solo del IES, como tú dices, sino también del ISFA o del ISPOL, es un tema grave. ¿Por qué? Porque se han cometido demasiadas irregularidades. Es decir, los problemas del IES no vienen de este gobierno, vienen desde mucho antes, en donde, por ejemplo, se le obligó al IES, y le obligó el gobierno, no le obligaron ni los pensionistas, ni tampoco los empleadores, a que preste servicios de salud indiscriminadamente a toda la familia del afiliado, sin que haya presupuesto para eso. Entonces, ¿qué pasó ahí? Estabas teniendo cada vez más gasto y eso desfinancia a cualquier institución. Agrégale a eso el que se te jubile gente discapacitada sin serlo y obviamente empiece a gozar de los beneficios sin haber aportado todo lo que debían aportar. Eso genera otra vez más desfinanciamiento. Inversiones absurdas como en pozos petroleros en Venezuela, que se decidieron en el gobierno anterior, también afectan la rentabilidad de los fondos que estaban invertidos. Entonces, la solución, bueno, hay que agregar un adicional. La pérdida continuada de afiliados hace que haya una base cada vez menor para soportar a los que ya están jubilándose o se van a jubilar. Todo eso ha golpeado duramente las finanzas del IES y por eso se está proponiendo que tenga que aumentar la contribución de los que son todavía empleados. Eso no va a poner en riesgo la dolarización, pero sí pondría en riesgo a cualquier gobierno si no paga sus pensiones. O sea, se creería que la dolarización no está en peligro y eso realmente da algún tipo de esperanza para poder salir de la crisis, pero la esperanza está sobre la base de poder tener empleo. Casi 300,000 ecuatorianos han perdido el empleo en esta época de crisis y una cantidad de locales y de negocios, de industrias y comercio se ha cerrado. Entonces, tú como un especialista en análisis de riesgo, una inversión en el interior, una inversión local, es decir, una inversión propia de los ecuatorianos en el Ecuador, realmente involucra un riesgo muy alto. Sí, es cierto, la cosa no se ve bien, como decía, sobre todo por el hecho de que el gobierno no tiene suficientes recursos para aportar, pero miremos estos datos del Banco Central también, un momento, para ver cómo están las exportaciones, ¿sí? Las exportaciones ecuatorianas al mes de abril, donde ya estaban incluidos 2 meses de pandemia al menos, marzo, abril, pero sobre todo abril, si bien son negativos, es decir, cuando uno mira aquí el acumulado del total de exportaciones enero-abril del 2019 versus lo ocurrido el año anterior, pues obviamente podría creer que se han visto afectadas. Sí, sí, pero no en todos los sectores. Fíjense qué pasa si le retiramos al sector primario lo que sería petróleo. Si quitamos petróleo, el sector primario crece 17,5% frente al año anterior. Y sectores como banano y plátano crecen 17,4%, el camarón crece 11,7%, el cacao 19,9%, la madera 90%. Ahora, en los industrializados pasa una cosa parecida, ¿sí? La caída, cuando está incluido la industrialización de petróleo, es de 13,2%, pero si le quito lo industrializado de petróleo, la caída se reduce a solo 7,6%. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que aunque tienes razón y que resulta difícil el considerar inversiones ahora, sí hay sectores que se han mantenido bien, que han continuado con su crecimiento y donde se podrían hacer inversiones. El camarón, el banano, en general la agricultura. La agricultura ha tenido un desempeño bueno. El Banco Central muestra en el primer trimestre de este año que decrece el PIB más o menos del 2,4%, la agricultura crece. Y es obvio, el mundo necesita alimentos, tanto primarios como procesados. Y es ahí donde está la fuente, la fortaleza del Ecuador. Ahí es donde el Ecuador debe trabajar y donde la banca debería poner tasas preferenciales para que los agricultores, los productores locales sean capaces no solo de vender localmente, sino convertirse en exportadores. Entonces, el PIB y la reducción de los impuestos no solamente se da por esa pérdida de ingresos a través de los impuestos en el interior del país, sino realmente son por las exportaciones petroleras. Y vemos que esta pandemia nos deja una lección, una vez más nos deja estas situaciones de crisis
que la vocación del país es una vocación eminentemente agrícola. Entonces, el próximo gobierno potencialmente podría apostarle a la producción agrícola. Y yo creo que ahí encontraría inversionistas no solo ecuatorianos, sino extranjeros. Si realmente logra tener contratos, bueno, logra cerrar contratos para proveer productos alimenticios al exterior, podría haber muy buenas oportunidades de crear industria, crear trabajo, y eso implicaría al mismo tiempo dejar de depender tanto del petróleo. Creo que ha sido ese uno de los principales males del país. No sé si fue realmente un beneficio el haber tenido petróleo en este país o fue una maldición, porque depender tanto del petróleo ha llevado a que nos sentemos a esperar que el gobierno nos dé todo. En cambio, en países que no han tenido petróleo, ahí han tenido que esforzarse en las industrias locales, crear industrias para poder sobrevivir y exportar. La producción petrolera se ha visto significativamente disminuida también por la ruptura del oleoducto transecuatoriano y del oleoducto de crudos pesados. Está una situación de vulnerabilidad muy seria por el problema en el río Coca, precisamente, en donde se están produciendo una serie de deslaves y erosiones en el trazado y en el paso del sistema transecuatoriano. ¿Qué pasaría si hay una paralización de la producción y exportación del petróleo? Bueno, ya la tuvimos hace un mes y medio atrás, cuando efectivamente estuvo roto, no se podía exportar hasta que se repararon, las tuberías tomaron varios días, pero la realidad es que el impacto es sobre todo por el precio del petróleo. Un precio que estuvo presupuestado en $51, pues no está ni remotamente en eso, y eso tiene una implicación, y es que el gobierno no tiene fondos suficientes para pagar el costo de sus empleados. Y ahí ya han tomado algunas decisiones duras, como las de cerrar algunas empresas que eran claramente ineficientes por el derroche, lo han dicho los propios administradores actuales, el derroche que ha habido en esas empresas. Pero sigue habiendo demasiada burocracia en el Ecuador. El tema ahí también es que si sacas burocracia generas más desempleo. Entonces, tiene que venir de la mano la inversión del sector privado para que sea capaz de absorber esa mano de obra que debe salir del gobierno. Con esto, entonces, podemos decir en resumen que la dolarización está asegurada, o sería peor salir de la dolarización. El Ecuador caería en una crisis mucho más seria. También podríamos decir que la vocación del Ecuador en temas económicos es una vocación eminentemente agrícola, y también podríamos nosotros decir que la reducción del tamaño del Estado es significativa o es necesaria, pero también podría dar o generar mayor desempleo. De esta manera, con el economista Germán Worm, máster y MBA y además especialista en riesgos, su servidor Patricio Aro y el economista Germán Worm han dicho las cosas como son. Al pan pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.